I want to express that every square meter of the Panama Canal and its adjacent areas belong to Panama and will continue to belong to Panama. The sovereignty and independence of our country are not negotiable. The canal is not controlled directly or indirectly by China, the European Community, the United States, or any other power. As a Panamanian, I reject any statement that misrepresents this reality. The canal will continue to be in Panamanian hands as the patrimony of our nation and guaranteeing its use for the peaceful and uninterrupted transit of ships of all nations. Bueno, eso era algo, la gente gritando, la gente llamando me imagino que era algún familiar, los hijos, no, llamando a las mujeres a sus hijos, a su esposo, no sé. Es doloroso. Colón, eso fue un desastre, porque uno se prepara cuando dice hay guerra, pero esto no es ni guerra, esto fue una matanza como si el Chorrillo fuera una carnicería, un lugar donde se matan animales. Bueno, tenemos 35 años, ¿qué más vamos a esperar? Tenemos de que ellos ya dijeron no vamos a pagar, pero yo pienso que primero es la ley de Dios y ellos tienen tarde o temprano que reconocer que ellos hicieron un daño aquí en Panamá.